yo quiero compartir un mensaje. El mensaje lo he titulado De pecador a justo. ¿Cómo se llama el tema? De pecador a justo. De pecador a justo. Bien, en el libro, esto lo vamos a sustentar en el libro de los Proverbios. Vete al capítulo 21, verso 21. Aquí vemos en este libro de Proverbios que habla a veces de comparaciones, contrastes, parábolas, pero es el que nos habla la manera adecuada como tú y yo tenemos que vivir en nuestro día a día, ¿sí? Y dice así Proverbios 21, 21. El que sigue la justicia y la misericordia, hallará ¿qué? La vida, la justicia y la honra. Ok. Pero ¿quién es? El que sigue la justicia y la misericordia. Aquí vemos que estos dos conceptos, que es justicia y misericordia, no van aislados, ¿sí? Este versículo entonces te recomienda a ti y a mí en vivir en la justicia y en la misericordia, ¿verdad? Y si tú y yo caminamos en la justicia y en la misericordia, vas a hallar una vida plena, vas a vivir con paz porque estás haciendo lo justo y vas a ser lleno o vas a ser levantado y la gente te va a reconocer y te va a poner en gran honra y estima, ¿sí? Delante de la gente. Entonces, quiero desarrollar esta parte. Primero voy a ir explicando qué es la justicia. La justicia es hacer lo correcto. Vamos a ir entendiendo por partes. La justicia es hacer lo correcto, lo que está alineado con la voluntad de Dios. Porque existe la justicia humana, pero estamos hablando de la justicia de Dios. Entonces es que tú y yo empecemos a vivir haciendo las cosas que manda Dios, como las establece Dios, no como tú piensas, como tú crees o como te conviene. Una persona que sigue la justicia es aquella persona que va dando paso a paso de acuerdo a como lo indica Dios en su palabra. Cada palabra, cada mandato, cada ordenanza, cada principio de su palabra, entonces se considera una persona que sigue la justicia. Una persona que se considera que sigue la justicia es aquella persona que obedece, que la pone en práctica, porque puedes tener conocimiento. Yo te pregunto, yo sé que muchos conocen de la Biblia aún desde muy pequeños, pero ¿cuánto estás poniendo en práctica? Y seguirla no solamente es escucharla, es ir acompañada de la obediencia, de la práctica. Entonces a esa persona se le considera que está siguiendo la justicia, ¿sí? Ahora también dice la misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es que tú y yo mostremos el amor inmerecido, aunque la persona no merezca amor. Es que tú le vas a amar, porque Dios dice que ama a tus enemigos. Es decir, mostrarle amor a aquella persona que aún no te muestra el amor, que aquella persona que te ha rechazado, que aquella persona que te ha lastimado, aquella persona que te ha traicionado.
Por eso es mostrar ¿qué? Amor inmerecido. Ese es misericordia. Entonces, y va acompañado de otra parte la misericordia y la compasión hacia los demás. Porque Dios muestra misericordia contigo y conmigo cuando tú y yo no lo merecemos. ¿Sí o no? Entonces muestra su misericordia. Entonces por eso es importante entender lo que es la misericordia, donde Dios refleja o manifiesta el amor a nosotros aún sin merecerlo. Y sigue mostrando la compasión. Entonces eso es que tú también tienes que mostrar misericordia. Entonces estos no van separados, la justicia y la misericordia. Dilo conmigo: misericordia y justicia. Entonces esas dos cosas no las puedes separar. Entonces una persona que sigue la justicia y la misericordia va a encontrar como resultado la otra parte que viene enseguida de ese versículo. ¿Sí entendemos? Ahora piensa un poquito, ¿realmente estás viviendo en la justicia de Dios? ¿Realmente conoces lo que dice la Biblia y lo estás poniendo en práctica cada instante, cada momento de tu vida? Porque hoy puedes escuchar la Biblia y la puedes leer, pero ¿cómo la vives? ¿Cómo la reflejas allá afuera? ¿Cómo la manifiestas? Porque yo sé que hay muchos que conocen la Biblia, pero la verdad es que allá afuera no está viviendo la justicia. No es el esposo que Dios dice que tiene que ser. No es la esposa que dice la Biblia que tiene que ser. No está haciendo las cosas en su día a día. Entonces por eso es que a veces no está viviendo una vida plena, una vida de éxito y de felicidad. Porque lo que realmente garantiza que tú y yo vamos a vivir una vida plena es que sigas la justicia y la misericordia. Y que des amor aunque la persona que de repente te rechazó, que de repente te lastimó, no te está manifestando amor. Porque Dios no esperó a que tú le dieras amor para Él amarte. Él demostró su amor al dar a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. ¿Sí o no? Entonces es que entiendas lo que es un amor inmerecido. Y eso es justicia y misericordia. Entonces, realmente para poder obtener las otras cosas que dice este versículo, que es la parte B, nos está condicionando con lo primero. Mucha gente quiere sí tener una vida y recibir honra, el reconocimiento de la gente, pero pues ¿cómo quiere hacerlo? Por eso es que a veces ni la familia nos tiene en honra. A veces ni el cónyuge ni los hijos hablan bien. ¿Cómo nos van a tener honra si no estamos viviendo en la justicia y la misericordia? Por eso es que tienes que entender la profundidad de lo que nos habla esta cita bíblica. ¿Sí? Ahora, si nos preguntáramos, yo creo que todos quisiéramos tener esa vida abundante, esa vida feliz, esa vida plena, ¿o no? Esa vida donde pudiéramos decir, vivo bien con mi cónyuge, vivo bien con mis hijos, ¿o no? Vivo bien en mi trabajo, vivo bien con la gente de mi alrededor. Pues sí, pero para que llegue esa vida plena,
Pues hay que vivir ¿qué? La justicia y la misericordia. Hay que seguir esa justicia, hay que seguir la misericordia. Entonces te das cuenta que ambos son muy importantes para la vida cristiana, para tener una vida ¿qué? Equilibrada y saludable. ¿Sí me entiendes? O sea, necesitamos eso. Tú quieres tener una vida equilibrada y saludable, pues tienes que caminar, tienes que seguir la justicia y la misericordia. Ahora, cuando seguimos la justicia, estamos haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada. Eso es seguir la justicia, hacer lo correcto. Ahora, ¿qué estás haciendo en tu vida personal? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Entonces, ¿estás siguiendo la justicia de manera correcta o a medias? Entonces, a veces porque no lo hacemos de manera completa, no alcanzamos lo que está en la parte B de este versículo. Y nos estamos quedando a medias. Entonces, si tú realmente quieres vivir en la bendición plena de Dios, en una vida fructífera, pues necesitas entender que esa es la justicia, hacer lo correcto, lo que agrada a Dios. Ahora, lo que agrada a Dios es hacer lo bueno, es que tienes que empezar a amar al que no merece ser amado. Tienes que empezar a perdonar al que piensas que no tiene perdón. Tienes que dejar el chisme, la crítica y tantas cosas. Tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar el adulterio, etcétera. Le pudiera enumerar tantas cosas. Tienes que dejar de seguir practicando la idolatría y una serie de cosas. Y esa persona que deja de hacer esas cosas está siguiendo la justicia, porque está haciendo lo correcto, lo que Dios dice, está agradando a Dios. Y aparte tiene que manifestar misericordia. No solamente queramos que Dios tenga misericordia de mí, yo también tengo que tener misericordia. ¿O no? Porque a veces solamente es, Señor, ten misericordia de mí. No, pues también ten misericordia de esas personas con las que estás mal. Y eso te va a dar descanso, eso te va a dar paz. Ahora, yo no estoy hablando de que cuando yo puse el título de un pecador se convierte a justo, no estoy hablando de perfección, para que no me malentiendas. Estoy hablando de personas justas, porque tú y yo tenemos que caminar a ese nivel de ser justos para vivir caminando en la justicia. ¿Sí? Ahora, muy importante entender que para que una persona culpable pueda ser justa, es que esa persona que es pecadora, que es culpable, pues tiene que pagar a lo mejor una sanción, o a lo mejor una qué sé yo, lo que le ponga el juez, pero tiene que pagar. Entonces, para ti y para mí, ya hubo alguien que pagó para que tú y yo fuéramos justos. Ya hubo alguien que lo hizo. Y es por eso que tú y yo podemos ser justos inmediatamente cuando hacemos lo que Dios nos dice.
Ya no tiene que haber más sacrificio. Ya solamente hay algo que tú tienes que hacer para convertirte en justo. Aceptar la persona de Jesucristo, aceptar su sacrificio, aceptar lo que Él te pide y empezar a caminar. Porque por eso es que no había nadie que pudiera ser justo, que pudiera pagar el precio por los culpables, que eres tú y que soy yo, para hacernos ¿qué? Justos. De ser pecador, hay alguien que pagó para declararte justo, pagó tu deuda, pagó mi deuda, para ser justos y empezar a caminar ¿en qué? En la justicia. Ahora, nos lo dice, me pasas al versículo, abre primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice allí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo, ¿el qué? Él es el justo. Por eso es que no había alguien que pudiera declararnos justos, porque no había alguien que no tuviera pecado, solamente Jesús. Él es el justo. Y por eso es que tú y yo somos hechos ¿qué? Justos. Hemos sido justificados de la culpa, del castigo. Por eso es que la justicia va acompañada de la misericordia. Y Dios detiene el castigo que estaba para ti y para mí. ¿Sí? Y eso es solamente a través de la persona de Jesús. Ahora, vemos a muchas personas dentro del cristianismo. No voy a hablar de allá, voy a hablar de aquí adentro. Dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana, tanto local como universal, que piensan que todo lo que pueden hacer exteriormente de su esfuerzo en cualquier ministerio, sea de ujieres, de servidores, sea de la alabanza, sea en cualquier ministerio, piensan que por el simple hecho de servir o hacer algo los convierte en justos. No. Y se están olvidando de la parte importante, donde nada de lo que tú hayas hecho que es incorrecto, o que yo haya hecho que es incorrecto delante de Dios, no creas que Dios la va a pasar por alto si no te arrepientes. Entonces, lo único que nos lleva a nosotros de ser pecadores a ser justos es el arrepentimiento. Es que tú te arrepientas de aquellas cosas que estás practicando y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no te arrepientes, dejando de practicar esas cosas, dejando de vivir en ese estilo de vida, sigues siendo injusto y no estás caminando en la justicia de Dios. Y por eso no podemos recibir lo que está adelante, esa vida plena. ¿Sí me están entendiendo? Entonces eso tú tienes que revisar tu vida día a día y paso a paso, y tienes que hacer una meditación, un estudio, un alto de escribir aquellas cosas que realmente no van conforme a la voluntad de Dios, que no es correcto. Entonces, el que va a ser realmente que llegues a alcanzar una vida plena, eres tú. Y que empieces a cambiar y dejar ese estilo de vida o esos malos hábitos, esas cosas donde nadie te ve, donde a veces lo están haciendo en lo oculto,
donde esas cosas están sucediendo dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar. Y podemos caminar acá muy bien, aleluya y gloria a Dios, y servir y eso, pero hay algo que se está viviendo mal. Hay daño en el corazón del ser humano. Y podemos predicar y podemos hacer un montón de cosas, pero eso es parte de la justicia, pero no es el total de la justicia, porque comienza en mis acciones, en mi conducta, en mi hablar, en la manera de ver. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Entonces no te puedes limitar a solamente una cosa de la Biblia. Esa no es la justicia. La justicia de Dios es todo lo que agrada a Dios, todo lo que es correcto. Y tenemos que esforzarnos. Por eso la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente y cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés. Esfuérzate de hacer. No va a ser nada más sencillo. Tienes que esforzarte en dejar esos malos hábitos. Tienes que esforzarte y ser valiente en dejar esas malas personas. Entonces, iglesia, yo sé que todos queremos alcanzar la parte B del versículo que leímos de Proverbios 21 y 21. Yo también la quiero. Esa es la meta. Y para eso ya hubo alguien en el cual está bien sencillo para que tú seas justo y empieces a caminar en la justicia de Dios. Pero Él ya te justificó, entonces es tan sencillo decir: Padre, pues perdóname, y empieza a dejar esas cosas. Que no te gane el mundo, que no te ganen las personas, que no te ganen las malas amistades, que no te ganen los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, que no te ganen. Y eso te corresponde a ti, cada paso y cada decisión que tú vas a dar. Pero es así como vas a llegar a alcanzar esa parte. Mira, ponme primera de Timoteo 6:11. ¿Qué dice allí? Mas tú, ¿qué? Hombre de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Díselo. Dile: tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. ¿Qué te está diciendo? Huye. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Pero tienes que huir ¿de qué? De las cosas malas. Huye del pecado, huye de allí, de ese grupo de personas que nomás están alcoholizándose, drogándose, que están fornicando. Huye de esas personas que te están incitando a cometer adulterio. ¿Qué tienes que hacer? Huye. ¿Y qué es huir? De modo que sentarte allí. A ver, sentamos aquí. Pues pásate, pues ¿cuál es huir? Huir es decir: ahí los vemos. Me pinto de colores. Pero allí están. Eso no es huir. Sí, ya. Con patitas de por medio o piecitos. Ya, corre, huye. Y al rato están: ay, señores. Pues allí estabas, acariciando lo malo. No, ya, huyan. La Biblia habla de esto, y ese es ser una persona que busca ¿qué? La justicia. Porque huir también es parte de la justicia de Dios. Esa es parte, porque está en la Biblia. Es algo que es correcto, es algo que Dios te está diciendo. Esto es lo correcto, que huyas. Cuando veas imágenes en la televisión que sabes que no son correctas, ¿qué tienes que hacer? Huir, cámbiale. ¿Sí?
Huye. Cuando vas a hacer algo incorrecto, ¿qué tienes que hacer? Ahora se van a presentar esas situaciones. Sí, si no, entonces ¿cómo vas a huir? Pues el apóstol Pablo está diciendo que se van a presentar, se pueden presentar, y lo que tú tienes que tomar una decisión de ¿qué? Huir. Si no se presenta, pues ¿cómo voy a huir? Pues ahí estoy. Es que, pastor, si usted supiera que es mal, ¿tú crees que yo no sé? Estamos aquí en el mundo y todos estamos expuestos, pero tenemos lo que va a marcar la diferencia es huir. Por eso les decía, esa es la vida cristiana y eso es parte de la justicia. Esa es la justicia de Dios. Sigue la justicia y la misericordia. Ok. Siguiente. Ahora, lo que hablaba hace rato de la misericordia, yo creo que todos necesitamos de amor. ¿De un amor qué? Inmerecido. ¿Sí o no? Y compasión en algún momento de nuestra vida. Porque también hemos cometido cosas y también necesitamos de ese amor que nos tengan también las personas, aunque no me lo merezcan. Y que tengan compasión también de mí. No solamente de Dios necesito, sino también necesito de otras personas. No solamente lo tengo que dar, sino también recibir. Entonces es algo que tenemos que vivir. El uno es recíproco. Porque no solamente la otra persona se ha equivocado, sino muchas veces yo también me he equivocado. Muchas veces yo me he equivocado con mi cónyuge, pero también mi cónyuge conmigo. Entonces no solamente puedo pedir misericordia de ella cuando yo también tengo que dar misericordia. Y también tengo que ser compasivo con ella y ella tiene que ser compasivo conmigo. ¿O no? Entonces todos lo necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Porque todas nos equivocamos. ¿Cuántas veces los hijos con los padres y los padres con los hijos? Pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que expresar y manifestar ¿qué? La misericordia. La misericordia y la compasión con todas las personas. Y eso te va a llevar a tener una vida plena, feliz, grata, saludable. Eso va a mantener relaciones saludables entre las personas. El amor y la compasión. Un amor inmerecido, o sea, no se lo merece, pero lo tengo que dar. Porque esa es la misericordia. Todos lo necesitamos, iglesia. Así que no te hagas la víctima. Qué pobrecito de mí, no, todos lo necesitamos. ¿Sí? Así que si Dios está pisando calle, nomás di ahí, ya. ¿Sí? Porque muchos han querido sentir las víctimas. Pues sí, yo sé que te han hecho daño, pero también tú has hecho daño. Entonces, si quieres tener esa parte, ve, iglesia, pues haz esto. Ahora, ¿qué es lo que dice Proverbios 21:21? Por favor, de Proverbios. Dice, hallará ¿qué? La vida. La justicia es una persona que va a vivir siempre agradando a Dios. O sea, va a tener una relación con Dios de manera saludable y correcta. Pero también va a recibir ¿qué? La honra. Ahora, esta parte de la honra o el honor se refiere a la reputación y el respeto que recibimos de los demás. ¿Se refiere a qué? A la reputación y el respeto que recibimos de los demás. Entonces la misma gente va a empezar a tener una buena reputación de ti y una gran estima, ¿sí? Hacia tu vida, un respeto que van a tener.
te van a poder respetar. A veces, ¿cómo queremos que nos respeten cuando estamos generando cosas por no vivir la justicia? Y por eso están sucediendo muchas cosas en los cristianos, en las familias cristianas. No hay honra. Y esa es la parte que tenemos que alcanzar también. Una vida plena y una honra. Una buena relación con Dios, pero también con los buenos, con los seres humanos a nuestro alrededor. Entonces, ¿ya ves la clave, familia? ¿Cuál es la clave? Seguir la justicia y la misericordia. Proverbios 21:3 dice así: ¿hacer qué? Justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Mucha gente quiere hacer sacrificios, pero no vive la justicia. Se esfuerza en hacer cosas exteriores y no vive la justicia. Ponle Mateo 23:27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que les dijo, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos. Nada más de qué? De apariencia. Mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Verso 28. Así también vosotros, de fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. ¿Sabes que antes en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios? ¿Sí o no? Y los fariseos y los escribas eran unos maestros en esto, en tener una vida de apariencia, de sacrificios externos, y se preocupaban por eso, pero no se preocupaban de vivir la justicia. Por eso yo les digo, están podridos por dentro. Hacen muchas obras externas que muestran que son justos delante de los seres humanos, porque aquí llegan temprano y se desviven y hacen. Ahora, yo no digo que no se debe de hacer, ¿sí? Pero no están cuidando vivir, ¿qué? Haciendo la justicia, haciendo lo que agrada a Dios. Entonces, por eso es que a Dios le gusta más y ama más la justicia que los sacrificios. Y la gente se está esforzando más en los sacrificios que en vivir la justicia. Entonces, tú revísate, yo nomás estoy dando el mensaje, pero cada quien tiene que analizar cómo es que está viviendo. Yo sé que este versículo llena mucho, tiene muchas cosas, y que nos pudiéramos pasar mucho en estar desarrollando de lo que implica lo que es seguir la justicia. Pero te lo digo así en resumidas cuentas: seguir la justicia es hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que demanda a Dios, lo que por tiempo has venido escuchando de la palabra de Dios, lo que está en tu corazón y que conoces, pero que muchas veces te has resistido en ponerlo en práctica por los argumentos que tú quieras, por las excusas que tú te quieras. Pero eso no es lo suficiente, porque quiero decirte que el día que tú te encuentres con Dios, nada va a pasarte por alto, nada me va a pasar por alto. Un día vamos a estar con Él ante su presencia, y es tiempo de empezar a hacer lo que me corresponde. A mí no me interesa lo que pueda hacer la otra persona. Esas son las excusas que muchas veces estamos poniendo
porque nos hizo y nos dijo y nos trató. Eso me detiene y te detiene de hacer lo justo, de caminar en la justicia. ¿Cuánto tiempo te ha detenido a ti de hacer lo correcto por echarle la culpa a fulano o a sutano o a tal circunstancia? Eso nos detiene, iglesia. Y tú y yo somos responsables personal. La salvación es personal. El que tú sigas la justicia es personal. Todo es personal. Que si tu papá te trató mal, que si tu mamá te trató mal, que si tu esposo te trató mal, que si tu hermano te trató mal, que si tu esposa te trató mal, que si tú y esto. Sí, pues. Ten misericordia. Ten misericordia con él, con ella, con ellos. Y haz lo correcto, porque eso es la justicia. Eso es lo justo. Y vas a empezar a vivir mejor. Vas a empezar a vivir con paz. Por eso muchos cristianos todavía siguen con enojo, con amargura, con resentimiento. Allí en su soledad lloran. Ya es tiempo, iglesia. Entiende que el único camino a seguir, a caminar, es seguir la justicia y la misericordia. Y eso te lleva a la vida plena y a que te tengan en honra tu cónyuge, tus hijos, en tu trabajo y en cualquier persona. Y seas de gran estima para ellos. Y te valoren y te reconozcan. Yo creo que todos queremos eso. Tú no te engañes, iglesia. No te engañes como lo hacían los fariseos y los escribas, que se esforzaban en ser personas de apariencia y en manifestar externamente a las personas. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce tu corazón. Entonces, esforcémonos, porque Dios los puso como campeón a ellos, bien colorados, cuando les dijo sepulcros, blanqueados, podridos por dentro. Y así hay mucha gente que está podrida por dentro. Sigue teniendo odio, sigue teniendo resentimiento, se quiere vengar, vive con tantas cosas internas. Y eso está dañando, que no te deja vivir esa vida. Dice, como dice, hallará la vida, una vida abundante, plena. Va a tener paz. Dámelas eso. Se van a acabar tantas cosas, tantos roces, choques, situaciones con los seres queridos, con la familia. Pero ya empieza a caminar en la justicia y acompáñala de la misericordia, porque a Dios a eso es lo que hace. Es lo que le agrada a Dios, la justicia y la misericordia. Esa es parte inherente de Él.